los humanos no estamos preparados para entrar a trabajar un día, invertir nuestro tiempo y perder dinero. En el momento en que a mí me deniegan un pago, lo que quiero que la gente entienda es que varían mi estadística al máximo. Porque es como si yo todos los take profits que he tocado para llegar a ese cobro hubieran sido stop loss. Y él vino con el móvil y me dijo, mira, con esto nos hacemos ricos. O algo así me dijo, una frase de estas típicas. Y yo dije, ¿qué es esto? Creo que llevé una cuenta de 100.000 a 250, algo así, o sea, gestión de riesgo nula. Y has dicho que te dedicabas al Forex, pero actualmente te dedicas principalmente a futuros. ¿Por qué el cambio? Principalmente por dos cosas. Yo he probado de todo. A levantarme a las 5, a ducharme con agua fría, a salir a correr, a irme al gimnasio antes, a ponerme a leer. Y al final he encontrado lo que para mí he sido capaz de llegar a esa tan ansiada rentabilidad que a mucha gente se les hace un Everest. Vale, pero si es tan rentable futuros, ¿por qué no hay nadie operando futuros? Porque no saben operar futuros. ¿En qué momento fue que diste el clic para decir voy a dejar Forex, que ya me está dando dinero, es algo que ya me funciona, para dedicarte a futuros, arriesgando el que ya tienes un sistema que te funciona, ¿verdad? Igual no es una buena comparativa, ¿no? Pero yo el trading lo comparo mucho con un francotirador. O sea, yo al final necesito estar apuntando todo el rato y que cuando pase mi objetivo, disparar y no fallar. Y no sé si te lo puedo preguntar, pero ¿qué confluencias buscas antes de abrir una operación? Vale, pues empezamos. ¿Quién eres y por qué la gente debería escucharte? Vale, pues mi nombre es Tony, tengo 21 años y me dedico de manera profesional al trading desde hace 5 años, aunque realmente soy rentable y consistente desde hace aproximadamente 3 años. ¿Quién soy? Soy un chaval de 21 años que siempre ha tenido bastante ambición, ha sido bastante inconformista con lo que se le ha ido planteando en la vida, que tampoco ha sido mucho porque soy joven, pero sí que es cierto que las cosas que me han ido pasando, que tampoco ha sido nada del otro mundo, pero al final ha sido mi realidad, no me gustaba y decidí cambiarlo. Y al final he tenido una ventaja muy buena, que es la edad, que nunca he tenido nada que perder. Al final yo tenía bien poco, por lo tanto lo único que tenía que perder era lo poco que tenía. Entonces, pues, ¿por qué la gente me debería escuchar? Pues bueno, yo creo que al final puedo llegar a ser un ejemplo, sobre todo en mi nicho, ya que he sido capaz de, a base de esfuerzo, de constancia y de, como a mí me gusta decir, que ya lo dijimos hace tiempo en un vídeo, de fe, cojones y paciencia, he sido capaz de llegar a esa tan ansiada rentabilidad que a mucha gente se les hace un Everest. Y yo pues creo que de manera no sencilla, pero sí simple, he conseguido llegar a esa rentabilidad. ¿Y cómo se hace que alguien tan joven, porque cuando empezaste que debías de tener unos 10 y 17, ¿verdad? ¿Cómo has hecho para empezar? ¿De dónde viene esta vena emprendedora y por qué el trading? Pues tío, yo primero en principal conocí el trading a través de un amigo mío, siempre lo he dicho. Un amigo, estando en primero de bachiller, llegó y me presentó el trading entre clase y clase. Es decir, nosotros justo creo que era época pre-COVID o post-COVID, no recuerdo bien. Pero sí que me acuerdo de que íbamos con mascarillas y en esa época en el instituto, en vez de cambiarnos nosotros de clase para que no hubiera tanta marabunta de gente en los pasillos y contagiarse, se cambiaban los profesores. Por lo tanto, teníamos un entremedio de, digamos, 5 minutos. Y él vino con el móvil y me dijo, mira, con esto nos hacemos ricos. O algo así me dijo, una frase de estas típicas. Y yo dije, ¿qué es esto? Y él me mostró un MetaTrader. O sea, ni TradingView ni nada, MetaTrader. Con una cuenta demo. Y me dijo, mira, esto si compras y el precio sube, ganas. Si vendes y el precio baja, ganas. La típica que te venden siempre. Claro, o sea, yo lo de perder no me lo dijo. Yo solo me dijo si compra y sube. Y yo, hostia, qué bien. Me llamó mucho la atención. No tenía ningún tipo de conocimiento. O sea, fue gambling puro. Pero tuve esa suerte del principiante de que en una cuenta demo, obviamente, me salió bien. Entonces yo me dediqué toda la clase con el móvil así medio escondido a comprar y vender como un loco en el oro. Me acuerdo. Entre el oro y el euro USD. Y a diferencia de mucha gente, yo empecé directamente con Forex. El único toque que tuve con cripto fue que en Binance, si no recuerdo mal, no, en Coinbase, sobre esa época, por hacer encuestas te daban dinero. Y con ese dinero compré un libro de trading. O sea que fue muy top. Y nada, yo me dediqué toda esa clase a hacer algo de pasta. Creo que llevé una cuenta de 100.000 a 250, algo así. O sea, gestión de riesgo nula. Y al final era una cuenta demo, por lo tanto igual le metía 500 lotes, cosas así. Y claro, en el oro tú me dirás. Entonces, pues así lo conocí, tío. Y la vena emprendedora, es lo que te digo, él y yo nunca nos habíamos conformado con el hecho de seguir un camino pues común, ¿no? De buscar un trabajo. Y yo siempre he llevado muy mal el tema de seguir órdenes.
y he tenido muchas broncas con mi padre por eso y al final pues me guié por eso, tío. Yo no quería ser el empleado de nadie y simplemente quise hacer eso y ya está. Pero bueno, aún así trabajaste en una pizzería, tengo entendido. Sí, señor. ¿Y cuál es la historia? Pues mira, yo en ese verano necesitaba algo de dinero. Al final a mí no me gustaba que mis padres me estuvieran dejando dinero para mis gastos, que eran bien pocos. Y me surgió la posibilidad de trabajar en esa pizzería gracias a que el hermano de un amigo mío de toda la vida acaba de ser ascendido en esa misma pizzería a encargado. Entonces me llamó y me dijo, si quieres curro, tienes. Le pasé el currículum, me gasté 8 euros en hacerlo de manipulador de alimentos. Creo que eran 8 euros o algo así. Y al día siguiente empecé a trabajar. Y estuve todo el verano trabajando. Fue un verano que a mí me marcó mucho porque todos mis amigos me acuerdo que se fueron a un festival que teníamos muchas ganas de ir y yo me lo perdí porque ese día trabajaba. Además recuerdo que fue la que hoy en día es mi actual pareja. Y claro, ver que ella iba, que mis amigos iban y yo no podía ir por trabajar, dije, hostia, eso me tocó mucho, fue un momento que me marcó y dije, esto no puede, o sea, una y no más. Y al final fue eso, trabajé, me iba costeando las cuentas y ya pues hasta día de hoy. Y has dicho que te dedicabas al Forex, pero actualmente te dedicas principalmente a futuros. ¿Por qué el cambio? Pues principalmente por dos cosas. Yo ya era rentable y era consistente en Forex y al final yo no soy estúpido. Si he decidido cambiar es porque he visto una ventaja competitiva frente a los CFDs. ¿Por qué el cambio? Para empezar, sobre todo para las personas más principiantes y también para las más experimentadas, los costes son más baratos. Es decir, una cuenta de CFDs de 50.000 te cuesta $349 en FTMO, si no recuerdo mal. En MyFunded Futures, Tradeifi, la que sea, te cuesta de 50 a $70. Por lo tanto, ya tienes una ventaja de que te puedes comprar bastantes más cuentas de futuros que de Forex. Entonces, al final, la posibilidad de pasar esa cuenta, que es como la primera montaña que un trader escala cuando está empezando, que es el hecho de ser un trader fondeado, ya es mucho más sencilla. Después, también porque el Nasdaq es un índice regulado. Esto es una de las cosas que a mí como trader que ya era rentable en Forex me llamaba mucho la atención. Porque al final hay algunas empresas de Forex que deniegan pagos. Y después, una cosa que a mí me disgustaba mucho de los CFDs es que yo, perdón, en el índice del dólar, en el DAXI, yo siempre buscaba el proveedor de liquidez de TVC, ¿vale? Y después teníamos otro que era capital.com y muchas veces habían descorrelaciones. Entonces yo no sabía de cuál fiarme. Y al final el DAXI para mí era una parte principal de mi operativa y si no sabía de cuál fiarme, quizás en uno me hacía una cosa y en el otro otra, claro, y ya no sabía qué hacer. Entonces al tener un índice regulado como por ejemplo es el Nasdaq, que se rige por la CME, que al final sabes que ahí no hay manipulaciones, que está regulado, que te van a pagar las empresas. Para mí era un cúmulo de cosas que decías que no le veo el contra, porque mucha gente el principal contra que le ve es el tema del drawdown, pero el drawdown con una buena gestión de riesgo y con una estrategia rentable no es ningún problema. Entonces fue uno de los... yo creo que fue la gota que colmó el vaso ya de hacer ese cambio y estoy, vamos, súper agradecido de haberlo hecho y arrepentido de no haberlo hecho antes. Vale, la pregunta que yo tengo es si tú con tus alumnos, tanto tú como tus alumnos ya erais rentables en el Forex y luego te pasaste y te llevaste a tus alumnos a futuros, ¿en qué momento fue que diste el clic para decir voy a dejar Forex, que ya me está dando dinero, es algo que ya me funciona, para dedicarte a futuros, pues arriesgando el que ya tienes un sistema que te funciona, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento te dio el clic? Actualmente Tony ha abierto plazas en su formación de futuros. Una de las cosas que más me gusta de esta formación es que Tony garantiza los resultados por contrato. Es decir, a diferencia de los otros traders que te venden una formación, él te garantiza estos resultados por contrato. Es decir, que si no tienes resultados, te devuelve el dinero. Así que si estás interesado en esta formación, tienes el enlace para acceder en el primer link de la descripción. Dicho esto, seguimos con el podcast. Vale, el click básicamente fue lo que te acabo de comentar, el hecho de ver una regulación. Para mí era el principal atractivo que yo le veía. Y al final, como he dicho antes, no me considero una persona estúpida y tampoco creo que sea precipitado. De hecho, soy bastante conservador y la gente que me ve operar lo sabe. Entonces, ¿qué hice yo? Básicamente yo operaba sobre todo el euro y sobre todo en Londres. Por lo tanto, la sesión de Nueva York me quedaba prácticamente libre. Además, yo la sesión de Nueva York en los CFDs la acababa normalmente sobre las 4, pero normalmente a partir de las 3 ya no me gustaba entrar. Entonces, justo era la hora en la que abre el Nasdaq. Por lo tanto, ¿yo qué hice?
operar ambos. Es decir, yo operaba primero Forex y después futuros. Obviamente ya con cuentas de futuros. Y los resultados fueron una barbaridad. Al principio operaba un poco con lo que yo sabía de Forex. Al principio me dio muy buenos resultados. Eso te quería preguntar, ¿no mezclaba las estrategias, los métodos? Claro. O sea, yo operaba tal cual como operaba Forex, operaba futuros. Y al principio, las 2 primeras semanas, resultados bestiales. O sea, saqué un payout y todo. Y creo que fondeé, no sé si eran 200.000 o algo así. Pero también porque no había regla de consistencia. Entonces yo pillaba una cuenta y como eran baratas, a cuchillo. Y fondeaba o la quemaba. O sea, era así. Entonces, al final fondeé, saqué el payout, pero después, tras un largo backtesting y ver que en real ya no me iba bien, decidí cambiar de estrategia. Y ahí fue cuando me empecé a interesar por el tema de futuros y cómo funciona realmente el Nasdaq. Entonces, al final, no creo que haya sido un momento en el que yo diga, se acabó Forex, empezamos con futuros, sino una combinación de ambos y que a medida que ha ido pasando el tiempo he visto que futuros es tanto más rentable como que a mí me va mejor. ¿Por qué? La estrategia de Forex que yo manejaba normalmente tenía en torno a un 40-45 de win rate, lo cual, sobre todo para los traders principiantes, pero para mí como trader y mi manera de ser como trader, no me gustaba porque al final quiere decir que de cada 10 operaciones vas a tocar una media de 6 stop loss. Eso quiere decir que vas a tener más pérdidas que ganancias, a pesar de que vayas a seguir siendo rentable y los números den. En la de futuros tengo entre un 70 y un 80. Eso quiere decir que voy a tener aproximadamente 7 o incluso 8 ganancias. Por lo tanto, para mí el aspecto psicológico influye mucho en el trading y los traders que nos estén viendo sabrán que no es lo mismo operar llevando una buena racha o una racha de encadenar 2 o 3 TP seguidos a llevar 3 o 4 stop loss seguidos. Por lo tanto, poco a poco el tema de futuros se fue apoderando de esa operativa de Forex. Decidí darle una oportunidad a operarlo en Londres, me fue muy bien y al final pues ha llegado un momento en el que yo diría que el 95-99% de mi operativa son únicamente Nasdaq. Vale, entonces para que lo entienda, encontraste esa ventaja competitiva en futuros, pero a día de hoy todavía operas Forex. Sí, pero como te digo, es una parte ínfima de mi operativa, pero no porque yo quiera, sino porque al final vamos a plantear, tanto para ti como para los traders que nos estén viendo, lo siguiente. Si yo, por ejemplo, voy a meter hoy un trade, como bien puede haber sido el día de hoy, de por la mañana a meter un trade, y toco take profit, sea CFDs o sea futuros, ¿vale? En este caso es futuros porque aparte de tener mayor win rate, te da un mayor volumen de entrada, por lo tanto, al final ya me da más ventaja. Si yo ya tengo una ganancia, no tengo ninguna necesidad de volver a entrar al mercado. Por lo tanto, si yo tengo que esperar a que ese rango interminable de CFDs del euro acabe o que me deje el DAX y algo interesante para entrar cuando realmente el Nasdaq, si entiendes un poco de tanto horario como cómo se mueve el precio, vas a sacar una operación muy probablemente, pues al final, cuando yo toco un take profit, ya no quiero más en todo el día. Por lo tanto, normalmente suele ser el Nasdaq. Y eres mucho más rentable con futuros que con CFDs. Muchísimo. Además, es lo que te digo, volumen de entradas, yo diría que muy parecido, o sea, de 3 a 4 entradas, aunque realmente de 3 a 4 entradas con un pero, que es 3 a 4 entradas si yo cierro operativa. Quiero decir, hoy por ejemplo en Nueva York se ha dado una entrada muy buena que muchos alumnos han pillado y yo no he pillado. ¿Por qué? Porque por la mañana ya he hecho mi profit, ya he ganado el dinero que tenía que ganar y yo Nueva York se acabó. No quiero, o sea, al final no me tengo por qué exponer al mercado si yo he tocado take profit. Vale, pero si es tan rentable futuros, ¿por qué no hay nadie operando futuros? Porque no saben operar futuros. Al final tú piensas que yo llevo ya 2 años operando futuros, desde esa primera etapa que te estoy diciendo, que empecé, que no sabía operar y tal. Y ha sido un no parar de hacer backtesting. O sea, mi FK Replay se podría enseñar que es una barbaridad. No parar de estudiar, de los fines de semana repasar semana tras semana cómo se ha ido moviendo el precio, por qué el precio reacciona a X zonas, qué correlación tiene con el SP500. Y aparte hubo como un clic que fue el formarme con un trader profesional, un trader que opera en un fondo. Yo llegué a este trader gracias a un contacto de mi propio banco, porque al final en mi banco saben a lo que me dedico y pues tengo confianza con uno de los miembros del banco y me dijo, oye, pues yo conozco a tal, que se dedica a tal, se dedica a lo mismo que tú, trabaja en tal, si quieres te paso el contacto. Y fuimos hablando y al final pues hice como una especie de mentoría, por así decirlo, porque él ni tiene perfil público, ni hace mentorías, nada. Simplemente a medida de ganar confianza por ir hablando, me mostró cómo era su manera de ver el mercado.
me di cuenta de que era muy distinto a lo que venimos acostumbrados en el tema de futuros y tal, y al final lo puse en prueba y con lo que yo ya sabía me di cuenta de que era infinitamente más rentable que en Forex. Y yo sé que esto puede parecer muy vendehumos o para vender, pero es que para empezar que no tengo ninguna necesidad de venderlo, y para acabar es que me di cuenta de que tenía tanta ventaja que dije, es que esto no puedo no operarlo, o sea, no puedo perder mi tiempo operando lo que operaba y no operar esto porque es que estoy perdiendo pasta. Entonces al final fue eso. ¿Y tú le recomendarías a una persona que acaba de empezar desde cero que empiece directamente con futuros o que empiece primero con Forex y que luego pase a futuros? Ni de coña, para empezar con futuros 100%. Pero básicamente, basándome en mi historia, yo con lo que iba sacando de la pizzería, ¿vale? Yo de la pizzería normalmente sacaba en torno a 400, el mes que más cobré fueron 504, me acuerdo. Que además se me sumaron unas horas extra del mes siguiente que me pagaron por anticipado, por así decirlo. Wow. 504. Entonces yo me compraba una cuenta de 50 porque no me daba para más, que eran 350 en FTMO. Te puedes comprar 4 o 5 cuentas, incluso te sobra dinero, dependiendo del coste de cada una, etcétera, en futuros. Entonces al final tienes 5 balas, por así decirlo, frente a una. Ya la probabilidad, o sea, basándonos en la matemática, que es de lo que va el trading, ya la tenemos a nuestro favor. Por lo tanto, costes más baratos, mercado regulado, que esto yo entiendo que una persona que esté empezando no le llame tanto la atención, pero para el que sepa un poquito, para el que se vaya introduciendo a este sector, sabe que es una de las principales razones. Y al final es que todo son facilidades, por así decirlo. Pero realmente todos son facilidades, porque tengo entendido que si vas con FTMO tienes que pasar 2 fases, que es primero el 10%, luego el 5%, y luego creo que te dan, los retiros son del 80%, 90%, si no me equivoco. Depende de la empresa, depende cómo la operes, normalmente Sí. es un 80-20. Sí, pero bueno, pero ya está. No tienes que hacer nada más. Y tengo entendido que en futuros es mucho más complicado que esto. No, o sea, en futuros, para empezar, me has dicho que es un 10 y un 5. O sea, ya tienes que hacer un 15% para estar fondeado. O sea que en futuros solo tienes una fase y es del 5%. Es un 5% o un 6%, dependiendo de la empresa, ¿vale? Y a partir de ese 6% ya estaría fondeado. Eso quiere decir que lo que sería tu fase 1 de FTMO es un 4% o un 5% más de lo que tienes que hacer frente a futuros. Y después esa fase 2 que le tienes que hacer un 5%, en futuros le haces lo mismo, pero lo puedes cobrar. Eso quiere decir que tienes una fase y después le puedes hacer un colchón, que muchas empresas te dejan cobrar ese colchón y no hace falta hacerlo, para poder capitalizarte. Y que ese colchón lo puedes cobrar. En CFDs, en FTMO, en Decipher, en la que sea, esa fase 2 no la puedes cobrar. Con mucho algunos te dan el refund, pero no lo puedes cobrar. Entonces al final el tema de fondearse, que como te decía antes es como esa primera montaña a escalar que tienen los traders, es muchísimo más fácil en futuros. Y después a la hora de retirar, como te he dicho, sobre todo al principio, el tema de retirar ese colchón, aunque quemes la cuenta o dejándole muy poquito, ya te beneficia porque si te has gastado 50 euros y retiras 1.200, que venga alguien a decirme que eso no es rentable. Y con esos 1.200 ya tienes capital para quedarte tú y capital para volver a invertir en las cuentas, poder fondear más y ya ahí sí que dejar el colchón y seguir escalando. Que esto ya depende de la estrategia de gestión de riesgo que utilices y de capitalización. Entonces al final por eso digo que para un trader que está empezando es muchísimo mejor el tema de futuros. Ese colchón es una cantidad de dinero que tienes que poner en positivo, que tienes que hacer en positivo con esta cuenta. Y ese dinero, si lo retiras, te queman la cuenta, pero si le sigues sumando y retiras hasta ese colchón, no te quema la cuenta y puedes seguir operando con esa cuenta. ¿Es así? Más o menos. Vamos a ponernos un ejemplo real, ¿vale? 50.000 fondeados. Sí. Vamos a operarlos y tenemos, por ejemplo, 52.500, que creo que es lo que te pide el colchón. Sería un 5%. 52.500, es decir, 2.500 en positivo para hacer colchón. Eso es. Sería un 5%. O sea, tu fase 2. Muchas empresas, cuando tú llegas a unos 1.000, 1.500, que sería un 2, un 3%, cosa que es bastante sencillo de hacer, ya te dejan cobrarlo. Aunque no te lo digan, si tú le das a retirar, te deja retirar y te pagan. Pero si no le das a retirar, tú tienes ese colchón. Ese colchón que hace que se te bloquee el drawdown. Ya no te persigue. Por lo tanto, esa cosa que la gente se raya tanto de hostia, el drawdown me persigue, cuando tú le haces el colchón, te ha dejado de perseguir. Se bloquean 50.000. Entonces, todo lo que tú hagas por encima de 50.000 está bien. Y si tú tienes 52.500 y, por ejemplo, le retiras 1.500 o 1.000, que es lo que te dejan retirar en el primer payout, vuelves a tener esos 1.000 o 1.500 de colchón. Es lo que tú tienes para perder.
Entonces puedes seguir haciéndole profits a ese 1.000 o $1.500 para seguir cobrando. Entonces al final es como gestión de riesgo para ir sumando a ese colchón, o sea, no acortarlo, sino ir agrandándolo para que tú al final puedas hacer payouts más grandes. Claro, entonces no es que sea más difícil, sino que el trader se tiene que llevar esa gestión pues para hacer ese colchón y luego empezar a retirar, pero como que hay más cosas que dependen del trader. Claro, y aparte, uno de los mayores beneficios que tenemos es el tema de poder copiar cuentas. Porque hay gente, ¿no? Sobre todo los traders más experimentados que estén con empresas de CFDs que me dirán, hostia, que yo estoy con una cuenta de 200.000 o con una cuenta de 100.000 y claro, a mí 1.000 o 1.500 o 2.000 me parecen muy pocos. Que sí, que al final yo he estado fondeado con 100.000 y 2.000 ha llegado un momento en el que tampoco me parecía una barbaridad. ¿Qué pasa? Que las cuentas de futuros puedes replicar, cosa que en Forex no te dejan. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, me lo invento, 10 cuentas de 50.000, lo cual quiere decir que si tú, por ejemplo, le retiras 1.500 a cada una, pues multiplica por 10. Entonces Claro. ya son payouts más grandes, tienes los colchones, entonces puedes ir retirando poco a poco y al final te haces una bolsa bestial tradeando únicamente una cuenta y que todas las demás se repliquen. ¿Y funciona bien ese copiador? Depende del que uses. Yo he tenido malas experiencias con algunos copiadores. Cuéntame. Vale, a ver, yo tuve un copiador, no sé si decir el nombre para crear No lo digas, no pasa nada. controversia, pero bueno, lo dije por las redes, o sea que no pasa nada. Pero yo utilizaba un copiador, tenía 750.000 en el copiador, de los cuales creo que eran 400 fondeados. Tenía 1.000 en cada cuenta para cobrarle. Además es que me quedaba un día, porque te hacen falta, creo que eran 3 días o 4, no, son 5 días de $100 o 200 dependiendo de la empresa. Me quedaba un día. Y al final ese día ya lo estaba cumpliendo, ¿vale? Yo estaba dentro de un trade ya protegido, ¿vale? Y las empresas de fondeo de futuros, otra cosa buena que tienen, es que no tienen deslizamiento y no tienen spread. No tienen spread. No tienen spread. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, entras en una noticia y no te desliza. No es esto de que te hayas protegido en break-even y te saquen stop loss. Vamos, como con capital propio. Muy parecido a capital propio. De hecho, te suele respetar bastante más. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya estaba protegido en una operación y fue fallo del copiador, fue fallo de la cuenta MAM que estaba asociada al copiador, que no me cerró en break-even. Yo estaba protegido ya, iba en un trade, creo que era en un 1% arriba, me quedaba nada, y solicitaba el payout. Entonces el copiador falló a la hora de ejecutarme la orden en la cuenta MAM, entonces se me quemaron todas las cuentas. ¡Wow! Entonces 750 al aire. ¿Y tú qué sientes en ese momento? ¿Ves que acabas de perder 700? Eran 750, de los 750. cuales 400 fondeados con $1.000 en cada uno. El resto challenge. El resto challenge. Vale. ¿Qué sientes en ese momento? Ver desaparecer ese dinero y que además no sea culpa tuya. Buah, para mí fue un palo bastante duro, tío. Yo estuve alrededor de un par de semanas que al final yo ya llevo el transcurso de Forex, por lo tanto yo ya me sé identificar cuando las cosas están bien y cuando no. Entonces fueron 2 semanas en las que yo únicamente tradeé en paper y no me hace peor trader, de hecho creo que todo lo contrario. Tradeé en paper, eso quiere decir que no metí nada y simplemente iba haciendo como live testing para volver a meterme al ruedo, por así decirlo, porque fue un palo duro, la verdad. O sea, me había llevado un tiempo construir todo ese imperio de cuentas, porque al final eran bastantes. O sea, ya no son 750, divídelo entre cada cuenta era de 50.000. Claro. Son bastantes cuentas. Entonces al final fue un palo duro. Pero me di cuenta de que los números seguían saliendo, tanto el backtesting como ese live testing que hacía. Por lo tanto, volví a comprar cuentas y a fondearlas. Hablemos de mentalidad. ¿Qué necesitas o cómo entrenas esa mentalidad de trader para tener esa buena mentalidad en el trading? Vale, yo lo que yo he ido viendo en mi caso personal, lo más importante es ir dándote cuenta de esos errores que cometes. Es decir, al principio es muy normal pues o tener FOMO, o tener avaricia, o tener mucho ego. Todos esos aspectos psicológicos que a cada persona le van a afectar. Es decir, son como, por así decir, una bolsa de aspectos psicológicos, hay un montón, y que a cada uno le suele afectar. Igual a ti el sesgo de Dunning-Kruger no te afecta, pero a mí sí, y a ti te afecta más el FOMO y a mí no. Entonces, al final, cada uno tiene sus cosas. Lo importante, identificarlas. Yo me servía bastante anotarlas, porque así era consciente de lo que yo sentía en ese momento, porque al final, a mí, por ejemplo, me pasaba mucho que era muy impulsivo. Es decir, enseguida me precipitaba a la hora de entrar, etcétera. Por lo tanto, yo anoté eso, me di cuenta de que era muy impulsivo y antes de ser impulsivo,
Yo sabía que estaba empezando a sentir esa sensación, por así decirlo, y por lo tanto mi norma era apagar el ordenador. Otra de las cosas que a mí me afectaba muchísimo era el tema de los vistos. A mí, por ejemplo, hay alguna vez que yo cargo una operación y me dejan visto y se va al take profit. Por lo tanto, yo cuando identifiqué que después de un par de vistos el 90% de los trades eran stop loss, me puse una regla que es 2 vistos, no se tradea más. Entonces yo apagaba el ordenador. Por lo tanto, lo que yo creo que diferencia de un trader profesional a uno principiante en cuanto a lo que la psicología se refiere es el tema de identificar y no hacer nada. Es decir, el trader principiante no lo identifica, o quizás sí, pero se deja llevar por ese impulso. El trader profesional lo identifica y apaga el ordenador. Y se acabó. O sea, en el trading es de los pocos negocios en los que muchas veces el no hacer nada se premia frente a hacer algo. Entonces, si pudieras darle un consejo a una persona que tiene esos problemas de mentalidad, le darías este consejo de si tiene un stop loss o 2 vistos seguidos, que apague el ordenador y que vuelva a operar al día siguiente, ¿no? Claro, sí o no. O sea, lo que te acabo de decir antes depende del sesgo psicológico que te afecta a ti, identificarlo, anotarlo, es lo que a mí me sirvió, y después ser capaz de, cuando estés sintiendo eso, no dejarte llevar por ese sentimiento y simplemente apagar el ordenador. Vale, pero vamos a poner un ejemplo. Imagínate, a ver, yo soy una persona bastante calculadora, fría, analítica, a lo mejor por mi experiencia con el ejército y tal. Tú imagínate que yo empiezo un día a operar y ese día toco un stop loss. Y aún así digo, vale, como soy frío y no me está afectando, sigo operando. Otro stop loss, otro stop loss. Eso no es que una vez como, no sé si me estoy explicando, como que empiezas una mala racha y luego no puedes salir de ella y realmente no te das cuenta de que por muy frío que seas, en el inconsciente a lo mejor sí que te afecta el haber tocado un stop loss. A ver, al final, a los traders más principiantes, creo que los stop loss, les afectan más. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente, por ejemplo, un ejemplo real del caso de hoy, ¿vale? Yo ahora mismo estoy haciendo un reto de un alumno que se llama Joel, no está fondeado y me he propuesto fondearlo en 2 semanas, ¿vale? Entonces, ¿qué le ha pasado hoy a Joel? Hoy Joel ha tocado un stop loss por un error suyo. Entonces aquí ya viene la primera diferencia. Hay que diferenciar entre un stop loss en lo que tú has hecho algo bien o no. Joel, por ejemplo, esta mañana no ha hecho bien su trabajo, no ha respetado el plan, por lo tanto ha tocado un stop loss que sí que era evitable. Entonces en este momento, pues él tiene la suerte de tenerme a mí y entonces me ha llamado o me ha escrito y me dice, oye, mira, me ha pasado esto, siento esto, pasa esto. ¿Qué le he dicho? Básicamente, tú te has saltado el plan, no es un drama, simplemente has hecho una cosa que no tenías que hacer y has tenido el resultado. Tú ahora, si quieres seguir operando porque no te ha afectado tanto como para dejar de operar, al final yo me he dado cuenta que no le había afectado lo suficiente como para yo decirle, oye, mira, cierra el día. Entonces, si no te afecta tanto, simplemente sigue operando, pero obviamente teniendo muy presente que has tocado un stop loss por no respetar tu plan y que debes seguirlo. ¿Qué ha hecho Joel? Ha respetado el plan y ha tocado un take profit. Entonces, la pérdida que había tocado antes ha sido cubierta. ¿Podría haber tocado un stop loss? Perfectamente. Pero aquí diferenciamos el stop loss en el que las cosas se hacen bien y mal. Cuando se hacen las cosas bien, el stop loss no debe de dolerte tanto. Al final tú piensas que en el trading es un mundo complicado porque los humanos no estamos preparados para entrar a trabajar un día, invertir nuestro tiempo y perder dinero. Ya no es no ganarlo, es perderlo. Qué buena esa, no se me había ocurrido nunca. Qué buena. Entonces al final, si tú entras a hacer tu trabajo y sabes que el trabajo está bien hecho, tú sabes que a la larga vas a ganar dinero, por lo tanto vas a cobrar como ese salario, por así decirlo. No importa que tú en ese día hayas perdido dinero. O sea, a mí una cosa que me ayudaba mucho es al principio, imagínate que yo soy un empresario y te he contratado a ti y tú haces mal tu trabajo. Estás como empleado de una tienda y haces mal tu trabajo y me haces perder a mi dinero. A ti tú ese día no te vas a ir rayado a tu casa porque tú no has visto esa pérdida, pero yo sí. ¿Qué pasa? Que yo como llevo la empresa no pasa nada porque sé que a la larga los números dan. Pues es un poco lo mismo. Al final tú sabes que aunque ese día hayas acabado perdiendo, si has hecho bien tu trabajo, a la larga es probable que acabes sacando dinero. Por lo tanto, es un poco ver esas similitudes. Claro. ¿Qué significa exactamente cumplir con el plan? Piensa que al principio, cuando entramos al mercado, el mercado es una jungla. ¿Qué quiere decir? Nosotros las únicas reglas que tenemos son las que las propias props nos ponen. Yo, por ejemplo, cuando este amigo que te he comentado al principio me enseñó el MetaTrader y tal, operé con capital propio. Operé con un capital que él metió a un broker y no le dejaron retirar. Por lo tanto, yo sabía que pues, era capital
de riesgo free. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras a ese mercado en el que no tienes ninguna regla, tú te dejas llevar un poco por las emociones. Si no tienes algo que te limite, pues al final vas a empezar a, como te digo, dejarte llevar por el FOMO y el sesgo psicológico que te influya. ¿Qué es el plan? Básicamente, habiendo sacado tus números, tanto en backtesting, que es muy importante, como en tu operativa diaria, llevando un registro, sabes las cosas que haces bien, las que haces mal, cuáles son tus números, cuáles son tus probabilidades, y en base a ello te puedes crear unas normas. Por ejemplo, la norma que te he dicho antes, de los 2 vistos, es una norma que me afecta a mí. Yo sé que cuando tengo 2 vistos, normalmente toco stop loss, por lo tanto ya no opero. Quizás una persona pues tiene 2 vistos y después se lleva take profits. Pues ese será su trading plan. Yo lo que hago normalmente con mis alumnos es, como operan una estrategia que yo les he enseñado y que yo tengo más que backtesteada, sé más o menos qué normas le vienen mejor y qué normas le vienen peor. Por lo tanto, ya les doy un poco el trading plan hecho. Y ellos, a medida que van avanzando con la estrategia, pues van quizás modificando alguna norma a su favor, porque a ellos les afecte más o menos, pero casi siempre es lo mismo. Entonces, básicamente es unas normas a seguir para que no sea libre albedrío y simplemente pues regirte por algo que sabes que a la larga te va a dar buenos resultados. Yo te quería preguntar una cosa y es algo que he escuchado varias veces y no solamente en el trading, sino también en temas de economía mundial y eso. Y es que es verdad que para que una persona pueda ganar, otra persona tiene que perder. Sí, o sea, realmente sí. En el mercado real, por así decirlo, se supone que esto es a cuenta cero y entonces los traders hay algunos que ganan y hay otros que pierden. De hecho, hay como una especie de speech muy guay, que a mí me gustó bastante, de uno de los traders de Wall Street, si no recuerdo mal, que decía esto, ¿no? Que al final tú cuando entras a tradear todos los días, estás peleando, estás compitiendo con probablemente de las personas más inteligentes que hay en todo el mundo. O sea, al final, si esto es a cuenta cero, cuando tú ganas dinero quiere decir que otro lo ha perdido. Por lo tanto, tienes que ser más inteligente que ese otro. Entonces, al final, ¿cómo te destacas tú y cómo haces tú para ganar frente a otros? Pues simplemente no dejándote llevar por las emociones, porque al final yo creo que es el principal factor por lo que la gente suele perder dinero, y después siendo muy firme y muy disciplinado a lo que hemos dicho en nuestras normas. Vale, entonces, bueno, para quien no lo sepa, tenemos 2 sesiones que tú sueles operar, que es Londres, que es por la mañana, y luego Nueva York, que es después de comer. Y te quería preguntar, ¿cuál de los 2 mercados es mejor para operar en futuros? Pues tío, ha habido muchas veces que yo he pensado que era Nueva York por el tema del volumen que hay, pero a mí sinceramente creo que el que más me gusta es Londres. Y además me estoy dando cuenta, y esto ya te lo digo como bonus clip, por así decirlo, que tío, el lunes en Londres, creo que en todo lo que llevamos de mes no he tocado ni un stop loss. O sea, han sido todo take profits. Es una barbaridad porque yo entro a operar el lunes en Londres y digo, vale, vamos a ver cómo empezamos la semana. Y claro, yo casi siempre la empiezo con ganancias. Y al final esto puede parecer muy vendehumos, que quizás es una etapa, ¿no? Pero llevo, lo que te digo, un mes en el que no he tocado stop loss. Entonces yo empiezo mis semanas por todo lo alto, ¿no? Que al final tampoco me monto una fiesta. Pero claro, ya empieza la semana bien. Empieza la semana más cómodo. Entonces, Londres últimamente me gusta casi que más que Nueva York. ¿Y cómo seleccionas a ver si lo digo bien. ¿Cómo seleccionas tus escenarios? Vale, pues esta es una pregunta que me hace mucha ilusión y me gusta mucho que me preguntes, porque esto va muy ligado a lo que yo busco en el mercado. En el mercado mucha gente se centra únicamente en el setup. Setup, y te meto el setup con calzador para yo meter una operación. Y al final, para mí el setup creo que diría que es de las cosas menos importantes que hay en el mercado. Lo más importante para mí es el escenario, ¿vale? Entonces, ¿cómo selecciono mis escenarios? Yo tengo varias normas que rigen qué es un escenario de alta probabilidad y qué no. Por lo tanto, ahí yo ya filtro muchísimo los escenarios. Después, en cuanto al timing, en cuanto a los tiempos, también sé qué esperar de cada zona. Yo sé que suele hacer el precio la primera hora de Londres y sé que suele hacer cuando ya ha pasado esa primera hora, y al igual en Nueva York. Por lo tanto, yo ya puedo esperar una cosa u otra. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que a mí me dé esa ventaja estadística, que si yo parto de compras o ventas, es 50-50. En cuanto yo ya le pongo ese pequeño plus al escenario de si es de alta probabilidad y además depende en qué hora estemos, pues quizás ya tengo un 70-30. Si ya a eso le ponemos el setup, pues muchas veces tenemos muy buena probabilidad a nuestro favor. Entonces, los escenarios, tampoco te lo puedo decir aquí porque tampoco te voy a revelar cómo lo hago, ¿no? Pero al final sí que es cierto que me guío sobre todo por el tema de la hora que es y después qué ha hecho, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y quien sepa interpretar esas 2 preguntas ya tiene mucho ganado.
Y no sé si te lo puedo preguntar, pero ¿qué confluencias buscas antes de abrir una operación? No te lo voy a decir como tal. O sea, te voy a decir las siglas para que lo sepas, pero no te voy a decir qué es cada cosa. Lo primero que yo busco es un RC, ¿vale? Al final, cuando yo ya tengo mi escenario favorable, busco un RC. El RC me marca la intención del mercado. Nosotros nunca vamos a saber qué va a hacer el mercado, si no seríamos todos millonarios. Pero sí que es verdad que el mercado muchas veces te muestra su intención. Cuando el mercado te da ese RC, tú ya sabes la intención que tiene el mercado. Después tenemos que esperar a un test, básicamente cuando el mercado te testea esa intención. Y después vamos a esperar el MSS, ¿vale? Que básicamente sería nuestra confirmación. Una vez el mercado haya dado esa confirmación, se genera el AP. Y el AP es lo que a ti te dice que entres, porque sí o sí, si está de verdad confirmado con el escenario, tienes que entrar, porque la probabilidad está muy a tu favor. Entonces, básicamente sería una combinación de ciertas confluencias que cuando tú combinas intención con confirmación, se te genera un AP y el AP para adentro. ¿Cómo definirías tu gestión del riesgo? Vale, muy buena pregunta y esto me guía un poco a lo que te he mencionado antes, ¿vale? Creo que, bueno, esto mucha gente lo dice, el tema de las matemáticas y el trading, ¿no? Mucha gente también lo compara con el póker. Al final en el póker sabemos que las matemáticas influyen mucho con el tema de la estadística, de la probabilidad. Y básicamente, pues, establecer un poco cuáles van a ser tus normas frente a ello. Entonces, lo primero, más que gestión de riesgo, que se habla muchísimo, es estudiar tus números. Y estudiar, me refiero a estudiar en serio. Es decir, ponerte a hacer tanto backtesting como el journal. Journal básicamente es un registro de operaciones en real, para saber cuál es tu win rate, qué horas te van mejor, qué ratio te va mejor, todo. Qué gestión de riesgo te va mejor, si en real o en challenge, etc. Una vez tú tienes todo esto, estableces cuál es tu gestión de riesgo adecuada. Por ejemplo, a mí, en el caso de las reales, como tengo una estrategia de un alto win rate, quiere decir que 7, 8 de cada 10 veces gano, quiere decir que ya puedo tener esa ventaja competitiva frente a gente que no tenga tanto win rate. Y por lo tanto, como tengo un volumen de entradas medio de en torno a 3, 4 entradas semanales, por lo que te he comentado antes de que yo normalmente cuando tengo un take profit ya filtro, como tengo 3 o 4 entradas semanales, yo normalmente en reales siempre entro al 0,5. 0,5 en torno al 1 o 2 más o menos, para así también cumplir con la regla de consistencia que te piden las prop firms. Esto de la regla de consistencia es curioso porque yo, en una de las últimas quedadas presenciales que hice, vino un chico que se dedicaba ahora al trading, pero que venía del póker. Entonces, al final él me dijo que en el póker muchas veces tú esa regla de consistencia no la tienes como tal, pero sí que es cierto que eso te beneficia al trader profesional. ¿Por qué? Porque al final si tú eres capaz de cumplir esa regla de consistencia, quiere decir que eres capaz de cumplir con ese plan, con esa gestión de riesgo que te has establecido y que por lo tanto eres capaz de no ser rentable sino consistente, es decir, ambas. Por lo tanto, al final, el tema de la gestión de riesgo es estudiar muy bien tus números, estudiar muy bien cuál es tu riesgo de ruina, por así decirlo. El mío, por ejemplo, al tener un win rate muy alto, pues es bastante bajo y por lo tanto puedo establecer pues si en challenge tengo que ir más fuerte y en real más flojito. ¿Hay alguna regla que nunca debes romper? Sí, de hecho creo que todas. O sea, no me gustan todas. Yo creo que el cómputo global de mi trading plan, gracias al estudio tan exhaustivo que he hecho, tanto de lo que te he dicho, backtesting, o sea, no me quiero repetir, pero al final es que creo que es algo muy importante, tanto backtesting como live testing, o sea, el journal, creo que me han llevado a ser lo que soy a día de hoy como trader. Por lo tanto, es que no quiero sonar prepotente ni mucho menos, pero he ganado tanta pasta gracias a esas reglas que es que me sentiría mal siéndoles infiel, por así decirlo. Entonces, al final, no quiero evitar ninguna. Al final, si yo entiendo que a la larga voy a sacar dinero, ¿para qué quiero modificar eso? ¿Para qué quiero eliminar una regla o saltarme una regla? Sea cual sea, me da igual. ¿Para qué me quiero saltar una regla que ya no tengo estudiada? Es decir, yo opero con tanta seguridad porque sé que todas y cada una de las reglas y todos y cada una de las confluencias que yo busco en el mercado están estudiadas y medidas al milímetro para la forma de ver el mercado que yo tengo. Si yo lo modifico, ya no tengo esa regla de los números grandes, ya no tengo ese estudio. Por lo tanto, yo ya estoy gambleando, por así decirlo. Entonces, al final, es muy importante para mí siempre ser fiel a esas mismas reglas y nunca saltarme ninguna. ¿Cuánto tiempo tardas más o menos en preparar el mercado antes de entrar? Vale, esto es muy buena pregunta y te
comento un poco también lo que hago yo antes del gráfico, ¿vale? Vale. Al final esto es muy personal. Yo he probado de todo. O sea, cuando empecé he probado a levantarme a las 5, a ducharme con agua fría, a salir a correr, a irme al gimnasio antes, a ponerme a leer. He probado de todo, ¿vale? Y al final he encontrado lo que para mí es mi santo grial, por así decirlo, de mi pre-operativa. Yo me levanto, me tomo un café, 100%, me lo tengo que tomar, y necesito media hora mía de desconexión total. Media hora en la que yo me estoy acostumbrando, y hoy en día lo agradezco, a no mirar el móvil hasta que no ha pasado esa media hora. En esa media hora, ¿yo qué hago? No te pienses que me voy a poner a leer, ni a ducha fría, ni nada de esto. Media hora para yo beberme el café viendo algo que me guste. Un vídeo, una serie, una peli, lo que sea. Algo que me guste y que no tenga nada que ver con el trading. Es decir, todo lo opuesto, ¿vale? Al final yo no te voy a decir lo de hacerte 20 burpees porque no es así. Entonces, una vez acabo esa media hora de relax, yo ya estoy tanto despejado como relajado. Entonces, ahí sí que normalmente suelo leer unos 20 minutos, más o menos, 15, 20 minutos, ¿vale? No más, porque si no, como estoy recién levantado, me duermo. Entonces, no puedo más. Entonces, una vez acabo, me voy al baño, me aseo, me peino, todo, y me voy a andar. Pero antes de irme a andar, sí que hago el primer vistazo al gráfico. ¿Por qué me peino, me aseo y tal? Me ayuda a despejarme con agua fría. Y ya le pego el primer vistazo al gráfico. Ahí me marco tanto mis zonas al alza como a la baja. ¿Por qué? Porque como yo solo he analizado el escenario, pero no he analizado posibles setups, yo no sé si el mercado tiene más probabilidad de ir a la baja o al alza. Por lo tanto, tengo que estipular cuáles son mis zonas target para cada una de las direcciones. Una vez yo lo tengo marcado, se lo paso a mi comunidad y me voy. Me voy a andar una media hora o así. Y una vez vuelvo, ya son como las 9 menos 20, 9 menos 25... que ahí ya sí que normalmente ya me pongo modo centrado en el gráfico al 100%, preparo lo que sería el escritorio, pues subiendo las persianas, poniendo todas las pantallas, poniéndolo todo. Necesito tener el setup muy bien organizado, es decir, tradeo, igual esto es una tontería, pero es lo que me pasa a mí. Tradeo 1000 veces peor si tengo el setup desorganizado que organizado, o sea, necesito tener la cama hecha, tener el escritorio únicamente con las cosas que yo necesito para operar. Tener todo recogido, o sea, no puedo ver obstáculos en lo que sería porque me quita mucho el foco. Entonces, una vez yo lo tengo todo preparado, me meto al gráfico. Y en el gráfico ya tengo un poco las zonas marcadas, por lo tanto ya voy viendo qué va haciendo Londres, espero a que abra Londres y ya a medida que me va haciendo cosas, pues ya ejecuto. ¿Tú crees que a raíz del trading puedes desarrollar comportamientos obsesivos? ¿Volverte un obsesionado a raíz de ser trader? A ver, yo creo que esto ya va más a la parte personal. O sea, al final tú te obsesionas, por ejemplo, en mi caso con el trading porque es lo que me apasiona, pero quizás una persona que le apasione leer, pues necesita tener como su zona premium para leer, por así decirlo. Yo, por ejemplo, cuando leo un libro, no puedo escuchar nada. O sea, necesito estar lo más en silencio posible. Cuando me voy a dormir necesito estar lo más en silencio posible, ni tele, la persiana bajada a tope. O sea, soy como muy obsesivo con esas cosas. Porque al final es lo que a mí me permite sacar como mi potencial al 100%. Porque, no sé si seré porque soy yo así, pero yo con la mínima cosa me distraigo, entonces toda distracción en el trading, al final yo, igual no es una buena comparativa, ¿no? Pero yo el trading lo comparo mucho con un francotirador. O sea, yo al final necesito estar apuntando todo el rato y que cuando pase mi objetivo, disparar y no fallar. Entonces, si yo cuando está pasando el objetivo estoy más pendiente de recoger un vaso que de disparar, quizás no se me da esa entrada de alta probabilidad más en toda la sesión. Entonces, al final, necesito tenerlo al 100%. Te voy a fastidiar esa metáfora porque permíteme decirte como francotirador y con experiencia, es que normalmente solemos acertar a la segunda. El primer disparo es de reglaje y el segundo ya es de confirmación. ¿Sí? Normalmente sí. No lo sabía, tío. Sí. No lo sabía. Normalmente sí. Pues yo no se me puede escapar. Yo a la segunda normalmente ya... Además es que en el trading pasa una cosa y como pero yo pasa una cosa que te lo estaba explicando antes también, que era cuando en el mercado hay dos sesiones principales, Londres y Nueva York. Cuando Londres da su distribución, normalmente ya no me gusta operar porque ya el movimiento principal de la sesión se ha ido. Y esto es una cosa que yo, por ejemplo, hablando con el chico del fondo me he dado cuenta, que es que yo soy un trader que cuando yo, por ejemplo, tomo una operación en Londres o en Nueva York, me gusta que si, por ejemplo, voy comprado en Londres, la gran mayoría de la sesión de Londres sea alcista. Es decir, que esa gran mayoría de la sesión vaya a favor de mi hipótesis que sacaba al inicio de la sesión.
Por lo tanto, normalmente cuando ya, como entro en un punto tan preciso, cuando ya ha pinchado ese punto, ya se ha ido, no me gusta entrar porque ya entro en una mala zona, etcétera. Entonces yo como francotirador del trading necesito acertar a la primera, si no, no me gusta. Oye, ¿y qué opinas de trabajar entre cuentas de fondeo y capital propio, capital real? Vale, yo, además es que es una cosa que me he empezado a plantear hace no mucho. Creo que las cuentas de fondeo son herramientas que podemos utilizar para capitalizarnos, para hacer bolsa, y que después esa bolsa nos la podemos llevar al capital propio. Y ahí en el capital propio no tienes reglas, por lo tanto puedes sacar como tu trading al máximo esplendor, al máximo potencial. Por lo tanto, cuentas de fondeo, un sí rotundo. De hecho, una de las principales preocupaciones que yo tenía cuando empecé en el trading, como te he dicho, yo empecé con una cuenta de $300 que no me dejaban retirar del broker. De hecho, no era ni mi dinero, era de mi amigo. Entonces yo decía, vale, ¿cómo con $300? Si yo le hago un 1%, un 2%, un 3%, voy a llegar a vivir de esto. O sea, es imposible. Claro. ¿Qué voy a ganar? 9 euros al día. Es inviable. Entonces, al final, es una herramienta que te permite, que te da esa esperanza y esa posibilidad de poder llegar a vivir de esto, pero que después con el capital propio puedes multiplicarlo por 1000. Quiero decir, le puedes sacar el máximo esplendor a tu trading y puedes hacer cosas que con las fondeadas no podrías. Y si volvieras a empezar en el trading a día de hoy, ¿empezarías directamente futuros y no volverías a pasar por ese proceso de Forex? 100%, vamos, ni me lo pensaba. O sea, yo, de hecho, hay una cosa en común que estoy viendo de los alumnos que tenía antes con CFDs y que ahora siguen conmigo, pero están migrando a futuros, y es que una vez pruebas futuros no vuelves, tío. O sea, yo he hablado con varios traders muy tops de futuros y todos me lo han dicho que una vez estás con el Nasdaq, por ejemplo, es que el euro no lo quiere ver ni en pintura, tío. Es que el Nasdaq respeta muy bien, cumple muy bien, no hay rangueos interminables. Es que va muy bien, tío. Entonces, costes más baratos, mercado regulado y encima el price action, o sea, la acción de precio, es muchísimo mejor que en el euro. O sea, al final, estoy buscando un inconveniente a lo largo de la charla, pero no lo encuentro, tío. Así que un sí rotundo. Una pregunta. ¿Qué te gusta y qué no te gusta, tanto a fondeo como a futuros? Vale. Vamos a empezar con... ¿Qué quieres empezar? Tú eliges. Con fondeo. Vale, CFDs. Vete caña. ¿Qué me gusta de CFDs? Me gusta que una vez has pasado todo ese arduo camino de llegar a la fondeada, puedes retirar. Le pegas un tiro y si aciertas a la primera, retiras. Y se acabó. ¿Y no tienen normas de consistencia? La mayoría no, ahora las está empezando a meter. O sea que peor me lo pones, pero la mayoría no. Entonces, si has sido capaz de fondearla, si le pegas un tiro ya puedes retirar y por lo menos ya has rentabilizado esa pedazo de inversión que has hecho comprando la cuenta. De tiempo y dinero. De tiempo y dinero. Cosas que no me gustan. Lo de la regulación, tío. Yo como trader profesional, no puedo ir a analizar un gráfico y que después en otro gráfico que se supone que es de lo mismo, vea un gráfico distinto. O sea, para mí, por ejemplo, que en un punto saque unos equals y en otro no, te estoy hablando de cuando operaba en el DAXI, era algo muy relevante, tío, porque me cambiaba la visión por completo. Unos equals iba a atacarlos y si no eran equals, que sí que lo había sacado, pues me iba en la dirección contraria. Entonces, al final, en el momento en que yo veo que, por ejemplo, en Capital los saca y en TVC no, ¿de cuál me fío? Claro, a toro pasado todo el mundo muy bueno y cuando, por ejemplo, te hace unos equals en Capital y que después no respeta, dices, vale, es que el otro era el bueno. Y cuando pasa al revés, ¿no? Entonces, al final, tema de la regulación y que después yo vaya a cobrar y me digan que mi cuenta es la MAM de un copy o que la IP no cuadra o que me he pasado de lotes y que ahora me van a limitar a un 1.10, hostia, pues si me he gastado 500 pavos en una cuenta de 100, te la he fondeado, ves que las operaciones cuadran, que están bien hechas, y me dices que me vas a bajar el apalancamiento como si fuera una cuenta de 25, después de haberme gastado 500 pavos y haber estado 2 semanas para pasarla de mi tiempo, hostia, pues al final eso me chirría bastante. Claro. Perdona mi ignorancia, pero ¿qué son unos equals? Unos equals básicamente son dos mínimos iguales. Dos mínimos iguales. Dos mínimos iguales. Es Dependiendo decir, de la que si temporalidad uno y es tal, más alto que el otro, no son equals. no son iguales. Vale. Pueden ser unos relative equals o puede que ya te haya hecho esa toma de liquidez. Vale. Pero básicamente sería eso. Vale, sobre esto que acabas de decir es que las cuentas de fondeo como tal, de CFDs, son como un juego, porque tú nunca entras al mercado real, siempre vas con ese capital ficticio. Depende. En las de CFDs la mayoría es así. En las de futuros, cuando llevas 30 días siendo positivo, siendo rentable,
la mayoría te pasan a real. 30 días siendo rentable. 30 días ganando dinero. No consecutivos. Es decir, puedes ganar el lunes, el miércoles y el jueves. O sea, días que terminas en positivo. Días que terminas en positivo, 30. Cuando llegas a esos 30, normalmente te suelen pasar a real. Por lo menos es lo que te dicen. Después quizás no te pasen a real o quizás esperen un tiempo para ver, pero yo sí que sé de traders que les han pasado a real. Y de hecho no estoy tan alejado de ser uno de ellos. Qué guay. Me había quedado con lo de pros y contras de la de futuros. Ah, sí. Que te había dicho lo de Forex. De futuros. Vamos a empezar por los contras, porque creo que pros ya he dicho muchos. Contras. Que quizás le tienes que hacer ese colchón o quizás esos días mínimos de $200 por sacarle algo. Pues que al final tú piensas que con una cuenta de 50.000, un 1% son $500. Si tú le haces un 2% en un día... Hostia, es que te están pidiendo que le hagas un 0,2 o un 0,25 para poder contarte ese día. Quiero decir, un 0,25 si entras en un punto bueno, es que te lo da, tío. Es que solo con la reacción que te da el punto bueno ya te lo da. Vale, entonces explícame eso porque no lo entiendo. ¿Tú tienes que hacer un 0,2 diario? No, o sea, te he hecho como una regla general. Al final ellos te piden, en la mayoría te piden o $100 o 200. Esas son las normas de consistencia. Sí, o sea, te piden 5 días de $200 o de $100 o de 250. Ya sea en positivo o negativo. No, en positivo. En positivo. Pero es lo que te digo, tío, si te piden $100 como te piden la mayoría, entrando en un punto bueno, si entras, por ejemplo, con... Es que ya no te digo ni con el 1, con el 0,5, entrando en un punto bueno, es que, tío, es que no tienes huevos a no hacerlo, ¿sabes? Entonces, si sabes tradear un mínimo, lo haces. Pero bueno, si tuviera que poner una contra sería esa. Y eso es para poder retirar. Eso es para que te cuente el día como día operado para poder retirar en un futuro. ¿Y cuántos días necesitas operados para poder retirar? De 3 a 5, depende de la empresa. La mayoría te piden 5. Ah, bueno, pero no es tanto. No es nada. Claro. Es súper fácil. Claro. Pero bueno, me has dicho que te sacara una contra y yo te la he sacado. Es la única que se me ocurre. Claro, es que entonces, si todo el mundo conociera esto, porque yo la gran mayoría de traders que conozco operan con CFDs. Ya. Entonces te gastas la pasta en la cuenta, vas a retirar y te lo anulan por vete a saber qué motivos te puedan sacar. Y es que con esto una cuenta de 50.000 te puede costar 50 pavos y ya está. Y la pasas en 5 o 6% de una sola fase. ¿Y de colchón cuánto has dicho que le tienes que hacer? ¿1.000, 1.200? Sí, a ver, te he dicho que lo tienes que hacer, pero al final tú, por ejemplo, imagínate que eres un trader que quizás te hace falta mucho la pasta, le haces 5 días de $100 y si la empresa te lo permite, hay algunas que te dejan retirar. Quiero decir, hostia, me hace falta el dinero, pues pam, retiro, ya está. $500, que sí, que la he quemado, pero hostia, me he gastado 50, he retirado 500. Me merece la pena. Y otra cosa que no había dicho de las de CFDs, que aquí les está cayendo lo más gordo, pero es que a mí me ha pasado, que muchas te limitan o te anulan el pago, pero lo que mucha gente no dice es que nada más estar fondeado, muchas te limitan. Es decir, hay famosos notice de FTMO o incluso también de Pfeiffers, que lo que hacen es, si tú por ejemplo te pasas de riesgo según ellos, que yo por ejemplo normalmente voy al 1, y lo máximo que puedo hacer es meter una reentrada al 0,5 con el mismo trade ID, pero que al final pues estoy haciendo mi trabajo. Lo que hacen es que si tú suspendes esa fase, no pasa nada. Pero si tú apruebas esa fase y eres fondeado, te bajan el apalancamiento. Te dicen que tienes un 1.10. Entonces estás con una cuenta de 100.000, igual operando con 25.000. Pero también he escuchado, dime si es verdad, que no todas las normas están escritas. Es decir, que como que tienes que a lo mejor contactar el soporte para preguntar las normas que tienen completas, porque no todas están en su página web o, no sé, un canal de Discord. Sí, o sea, cuando hay normas no escritas. Cuando les has empezado a retirar y les empiezas a hacer un hueco considerable, enseguida sacan normas de debajo las piedras, diciéndote que tu cuenta es la MAM de un copy, diciéndote que has operado desde una IP que no toca, diciéndote que, no sé, vete tú a saber, sí que se inventan mil cosas. Entonces al final... Que sí, que no todas son así, que muchas pagan. A mí ha habido muchas que me han pagado. Pero cuando yo he hecho mi trabajo bien... En el momento en que a mí me deniegan un pago, lo que quiero que la gente entienda es que varían mi estadística al máximo. Porque es como si yo todos los take profits que he tocado para llegar a ese cobro hubieran sido stop loss. Porque he palmado el dinero de la cuenta, no he recibido nada a cambio y encima he invertido mi tiempo en ello. Por lo tanto, he perdido tanto tiempo como dinero.
Y yo cuando me llegue el recibo de la luz, del agua, del gas o de la casa, no le voy a decir, oye, mira, es que me han denegado un pago y no te puedo pagar. Eso no lo puedo hacer. Entonces yo le tengo que pagar igual. Entonces la empresa hace así, se lava las manos y la faena es tuya para buscar de dónde sacar la pasta. Entonces, al final, si te retiran un cobro, te están variando mucho tu estadística, te están fastidiando. Claro. Vale, o sea, con todo esto que me estás diciendo, me estoy dando cuenta de que realmente no es fácil. O sea, no es como lo que te venden en Instagram de Lambos y Rolex y dinero fácil, sino que realmente hay mucho trabajo detrás. No, de hecho yo, además, soy bastante fanático de ver entrevistas de traders famosos, traders profesionales, regulados por la CNMV, traders de Wall Street. Además, como estoy aprendiendo inglés y estoy intentando familiarizarme con ello, me ayuda, ¿no? Y la mayoría lo dicen, tío, que el trading al final es uno de los trabajos más difíciles del mundo y que en verdad es un poco jodido decir esto, tío, porque no es uno de los trabajos más importantes del mundo. Quiero decir, yo creo que un médico es mucho más importante que un trader Sí. en cuanto a la labor que hace para la sociedad. Pero sí que es cierto que ser trader es muy difícil. Entonces, al final, la gente, lo que tú has dicho, ¿no?, de Instagram, viene con unas paranoias en la cabeza bestiales. Y que al final muchas veces los primeros meses es complicado que saquen un cobro por eso mismo, tío, porque vienen con una idea que no es. Y al final un trader no tiene por qué ser aquel que vive en Miami y que está podrido de dinero según lo que muestra. Un trader puede ser tu vecino del tercero, que simplemente, pues mira, que lleva a la piscina a los niños el martes y el sábado se va a la playa con ellos. Y es un trader normal y corriente que te puede llevar un coche más caro o más barato porque quizás para él la felicidad no está en eso. Entonces, al final depende de cada uno. Yo conozco gente que tú dirías que son muertos de hambre, por así decirlo, y que el inventario que tienen en el Counter-Strike, vamos, se pueden comprar 3 casas como la que tienes. Entonces, al final cada uno se gasta la pasta lo que quiere, tío, y no por presumirla más o menos quiere decir que tenga más o menos. Entonces, al final vienen con una idea equivocada. Vale, tengo una pregunta que creo que puede ser bastante interesante. Y es que imagínate que sin tener ningún tipo de conocimiento sobre el trading, decido empezar completamente desde cero, sin ningún mentor, simplemente analizando el gráfico y viendo vídeos en internet. ¿Cuánto tiempo podría tardar en ser rentable y consistente? Pues te voy a hablar con la voz de la experiencia, tío. Yo te diría que 3 años no te los quita nadie. 3 años. 3 años. 3 años sin ganar dinero. Sí. De hecho, yo para una persona que empiece, o sea, yo le diría, y mira que si empieza conmigo o con cualquier otro mentor, pero yo te digo conmigo porque tengo la certeza y la confianza de que lo voy a lograr, tanto para mí como para los demás. Yo te diría que ya el primer año, aunque no vaya a ser verdad, porque la mayoría suelen hacerlo un poquito antes, pero ya el primer año no vas a ganar pasta. Y así tú ya te lo metes en la cabeza y sabes si de verdad quieres ser trader o no. Si aceptas, vamos a ello. Entonces al final yo me tiré, pues eso, los 2 primeros años palmando pasta como un cabrón. El tercer año, pues sacando cobros, pero tampoco de manera más tan consistente. Y a los últimos 2, como para vivir de ello cómodamente. Entonces al final es eso. Y yo tampoco me formé con nadie, más allá de, por ejemplo, el chico del fondo. Estuve, por ejemplo, al principio con mi etapa de CFDs en el grupo de Gerard, que es un grande. Pero tampoco me he formado con nadie como tal de decir he hecho esta formación. Entonces al final, pues eso, tío. Ha sido un poco a base de prueba y error y mucho backtesting, tío. Estudiar muchísimo. Pero si una persona está realmente comprometida y pone el foco y escucha y se compromete a hacer las cosas bien, ¿crees que podría hacerlo mucho antes? Sí, de hecho, yo tengo casos, o sea, yo siempre te voy a hablar con casos reales. Uh-huh. Tengo casos de gente que ha empezado a tradear futuros, todo esto te voy a hablar de futuros porque al final creo que es lo más rentable, de gente muy comprometida, gente que ha hecho las cosas bien, gente que no se ha precipitado y gente que de verdad confía en lo que se les está explicando, porque eso es una cosa que mucha gente no tiene en cuenta, que si yo te estoy explicando una estrategia y tú después te vas a poner a operar otra porque no te acabas de fiar, me estás variando los números. Claro, eso se escucha mucho. Claro, gente comprometida de verdad al 100% con todo lo que te acabo de decir y con una buena psicología y un buen plan, han llegado a fondearse en 4 clases, o sea, unas 2 semanas más o menos. En 4 clases. En 4 clases. Esto no es lo común, hay gente que tarda más, hay gente que tarda menos, pero yo te digo que hay gente que lo ha logrado. Gente que también, por ejemplo, ha tardado un mes, como por ejemplo puede ser Joan, pero lo dicho, Mary
4 clases. Aarón, 2 semanas. Entonces al final yo sé que hay algo que se hace bien, porque ellos tienen resultados. Es que ya ni muestro los míos, tío, porque al final creo que los míos pues son mis cosas y ya está, no tengo nada que demostrar ya. Pero yo creo que nada habla mejor de mí que sus resultados. No hay mejor marketing que los resultados de tus alumnos. Entonces, al final es eso. Yo creo que en un margen de 2 a 3 meses, haciendo las cosas bien, el fondeo en futuros, yo te diría que es muy, muy, muy probable, porque en el trading no hay nada seguro, pero casi. Buah, es que me encanta todo lo que has contado. ¿Tú consideras que sabiendo lo que sabes con el trading puedes ganar dinero fácil, dinero rápido? No. En el trading el dinero fácil y el dinero rápido no existe. Aún sabiendo lo que haces. Aún sabiendo lo que sé. O sea, si yo entro al mercado pensando que hoy el dinero me lo va a dar en 15 minutos y con el mejor setup del mundo que se me ponga en el gráfico compra, ese día pierdo. O sea, yo tengo que ir igual de foco como si no tuviera un duro y el mes dependiera de ello. Aunque no lo sea, ¿eh? Y tengo la seguridad de que no es así y por lo tanto puedo operar más cómodamente. Pero yo, con todo lo que sé, tengo que estar igual de centrado, con el mismo foco puesto, porque si no, si tú el trading no te lo tomas en serio, o sea, tú estás trabajando. Tú el recibo de la casa, como he dicho antes, lo tienes que pagar con los retiros. Si tú entras al gráfico y en vez de estar mirando el gráfico te pones a ver TikTok y te tocan al timbre, te vas a recibir al cartero, después te vas a mear, después te vas a tender la ropa. Así no se trabaja. Las personas cuando están trabajando en la oficina están trabajando y ya está, porque si no hay un jefe que les riñe. Entonces, si quieres ser trader, tienes que ser lo suficiente disciplinado como para que cuando te entren esa gana de irte a ver TikTok, ser tu propio jefe, como la gente dice, y decir que no. Entonces, no, el dinero fácil y rápido para mí no existe. Porque te estaría mintiendo si te dijera, vale, sí, por ejemplo, hoy entro al gráfico. A partir de las 9 puedo tradear, a las 11 acabo de trabajar, ya no trabajo más hoy. En 2 horas he ganado bastante. Y yo diría, hostia, pues es fácil y es rápido, porque hoy ha sido un buen setup. No, porque si yo no hubiera tenido todo el estudio que he tenido, todas las pruebas que he tenido y todos los baches que he tenido, no hubiera llegado a hoy meter el trade que he metido. Entonces al final no ha sido ni fácil ni rápido. Yo me estoy dando cuenta de que realmente aquí, como trader, tienes 2 dificultades. La primera es ser emprendedor, porque mira, yo llevo como unos 5 años emprendiendo, también es verdad que he sido militar y emprendiendo al mismo tiempo, pero te lo digo con experiencia que no es lo mismo tener un jefe y hacer lo que te diga tu jefe y tener unos horarios ya programados que ser tu propio jefe y tener esa disciplina de decir, vale, no tengo a alguien que me mande, pero he de cumplir porque si no el negocio no va a salir adelante. Y al mismo tiempo veo que también es otra dificultad el hecho de ser únicamente trader, porque es lo que hemos comentado, ¿no? Que si tú trabajas durante horas y pierdes dinero, o sea, te tiene que explotar la cabeza, ¿no? O sea, realmente es muy complicado, tanto por parte de ser emprendedor, que no es fácil, como por parte de tener esa mentalidad de trader. Sí, es que al final, tío, yo creo que una de las cosas que... O sea, lo que has dicho al principio de lo del propio jefe y tal, que eso se puso de moda por el meme y tal. Pero, tío, una de las cosas que a mí más me ayudó y que más dinero me ahorró fue el tema de tener respeto por mi propia palabra. Es decir, yo tenía mucho respeto por la palabra ajena. Si yo te digo, sí, Alex, hemos quedado a las 11 hemos quedado. Sí. Si yo te digo, Alex, vamos a grabar, Alex, vamos a grabar. Pero yo después me decía, Tony, hay que ir al gimnasio, y Tony no iba al gimnasio. Hostia, perdona, Tranquilo. Lo que te decía. Si yo te decía, o sea, si yo me decía a mí mismo, Tony, vamos al gimnasio, Tony no iba al gimnasio. Entonces, que también ha sido una cosa que me ha ayudado un montón, tío. El tema del gimnasio a mí me encanta, me apasiona. Y ir al gimnasio, respetar la dieta. Entonces, el ser fiel a mi propia palabra, el saber que si soy capaz de serle fiel a la palabra del ajeno, no puedo no ser fiel a mi propia palabra, es lo que más pasta me ha ayudado, tío, a ahorrar. Pero una barbaridad, porque al final yo antes decía, vale, tengo que respetar mi plan. Llegaba el lunes, respetaba el plan. Llegaba el martes, respetaba el plan. Pero el miércoles se acabó. Y todo lo que había ganado el lunes y el martes, al aire el miércoles. Jueves y viernes a perder pasta. Y que me haga la cuenta. Entonces, cuando yo soy capaz de respetar esa palabra de si yo tengo un take profit no supera más, es que yo hoy en día, tío, y esto muchas veces se lo digo a mis amigos y se ríen, pero a mí una de las cosas que también me ha ayudado un montón a ahorrar pasta ha sido la Play. Te lo prometo. Yo
esta mañana, toco Take Profit y enchufo la Play. Y ya no me dan ganas de ponerme a operar, tío. Como recompensa, ¿no? Y para... Claro. No, pero es desconect- que aunque toque stop loss, yo toco stop loss y yo sé que no tengo que entrar al gráfico. ¿Qué hago? Si yo me pongo a hacer algo que me aburra, ¿vale? Voy a estar pensando en el gráfico. Tú te vas a atender y estás, hostia, ¿por qué he metido esto? Pero si tú te pones a jugar al FIFA o a jugar a los dinosaurios o a jugar a lo que te dé la gana, tu cabeza no está pensando en qué he hecho en el gráfico. Tu cabeza está pensando en lo que estás haciendo. Entonces, Claro. vete a entrenar, vete a pasear el perro, vete a jugar con el perro, vete a la playa, vete a jugar a la Play, lo que quieras, pero vete. Entonces son cosas, tío, son pequeñas cosas que parecen tonterías, pero al final yo siempre creo que los detalles marcan la diferencia. Y son pequeñas cosas, tío, que al final te van poniendo como esa estadística a tu favor. Yo siempre he pensado que al final tú partes de un 50-50. Contra más cositas vayas poniendo en tu saco, más cositas le vas quitando al saco de las pérdidas. Entonces al final son habas contadas. Cuando tienes más probabilidad de ganar que de perder, a la larga sabes que ganas, tío. Entonces es tener palabra propia y saber que hay vida después del gráfico, tío. Que no tienes que estar todo el día ahí metido. Que nosotros no tradeamos, o sea, no vivimos para tradear, tradeamos para vivir. Y para vivir la vida que nosotros queremos, tío. Es así. Qué buena frase. Creo que ya me has quitado todas las preguntas. Ha sido una muy buena conversación. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues a ver, ahora mismo en Instagram yo creo que esa es la red de la que más activo estoy. /FX Tony. /FXTony. En YouTube, que voy a volver a estar activo. Y sí, sobre todo en eso. Ahora también, por ejemplo, da la casualidad de que estamos haciendo el reto con Joel, que teníamos la cuenta +4, la hemos dejado hoy, así que nos queda un 2% para fondearlo. Y es un chaval que, lo que te digo, tío, está haciendo las oposiciones para bombero por la tarde. Sí. Y es que es lo que te digo, pegaba un pasito para adelante y 3 para atrás. Y me lo propuse porque vino a una quedada, me cayó muy bien, lo vi con mucho compromiso porque justo en esa quedada éramos como 15. Y les dije en confianza, me hace falta una persona para el equipo. Una persona que me ayude a gestionar un poco todo. Que si yo, por ejemplo, me voy de viaje, me ayude a pues saber llevar un orden en el grupo porque éramos mucha gente. Y él, esa misma noche, fue el único que me escribió un mensaje, un textazo, pero vamos, bestial, diciendo, oye, que sepas que yo, pero sin esperar nada a cambio, ¿eh? Sí. Te ayudo, tal. Me cayó súper bien y es que ya es, más allá de un alumno, yo creo que es ya un colega. Y me propuse fondearlo sí o sí, tío. Y le di mi palabra y lo vamos a conseguir.